Entonces bienvenidos a el video de esta semana. Vamos a ver algunas cosas interesantes sobre el uso de la acidez en el campo de la nanoquímica. Ahora ya casi terminando esta parte de nanoquímica, ¿sí? Y nos vamos a ir metiendo a algunos otros temas que ustedes me han dicho que han mostrado interés. Entonces, aquí pues podemos ver, digamos, otra forma de mostrar un poquito de algunas enzimas artificiales. Em, digamos, las nucleasas, ¿verdad? Ya sabiendo nucleasas, ¿no? De ácidos nucleicos, ¿no? ADN, ARN. Sí, entonces podríamos nosotros hidrolizar el ADN o el ARN para estudiarlo de una forma más selectiva. Ahora, esto, como siempre, es una línea de investigación, pues, que surge. Ahora, todo esto, pues, es más o menos nuevo, ¿no? Tampoco nos engañemos, ¿verdad? Pero sí va encaminado a ir conociendo un poco las enzimas, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos un ácido nucleico, ¿verdad? Recordando que este vendría de una desoxirribosa, ¿verdad? Entonces ya saben que eso es ADN, ¿sí? Siempre que el grupo R sea una base nitrogenada, ¿sí? Y podemos usar esto, ¿verdad? 1,10 fenantrolina. Desde luego, esto es, ¿verdad? Sobre todo porque, digamos, ustedes ya saben que el fenantreno, este sería uno. No, perdón, este sería uno, ¿no? 2, 3, 4. Este sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llamarlo así? Entonces hay que buscar la fenantrolina, ¿sí? Y ver su numeración, ¿sí? Entonces, cambia un poco, ¿sí? Por esta sería una como 4,5 fenantrolina, pero en algunos, digamos, en algunos heterociclos, ustedes ya vieron algo en Orgánica 4, ¿no? Cambia un poco la numeración de algunos anillos, ¿sí? Entonces, recuérdense que regularmente uno es el heteroátomo, muchas veces. Sí, y desde luego esto, desde luego, si yo le pongo un nombre UPAC, ¿no? Sería algo así como 4,5 diazafenantreno, ¿sí? Pero desde luego esto está visto desde otra nomenclatura. Bien, solo para pequeño paréntesis, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el cobre, ¿sí? Si ustedes ven, está complejado gracias a que están cerca los dos nitrógenos o los dos electrones del nitrógeno. Sí, y esta reacción pues se logra, ¿no? Se logra la hidrólisis acá, bueno, si es que se puede llamar hidrólisis, ¿no? De estos ácidos, ¿sí? Y si ven el grupo R, pues está acá. Este ácido, digamos, puede escribirse de esta forma, ¿verdad? No es del todo importante y quedaría esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven, pues podríamos ver segmentos, ¿sí? Y la idea es usar como proteínas, ¿no? Entonces, la idea es enlazar este catalítico a proteínas, ¿sí? Y que se pueda adherir a regiones específicas del ADN, alguna mutación, algo, ¿sí? O de repente de algún virus o, bueno, sería ARN, ¿no? Pero de repente de algo más, ¿verdad? Que sea de interés, ¿sí? Entonces podría ser interesante. Entonces aquí tenemos a la proteína y la idea es que podríamos nosotros juntarla. Si ven acá, ya tenemos el grupo azufrado y entonces ya por una reacción vía SN2, pues ya tendríamos esta parte enlazada a la proteína. ¿Sí? Ya acá pues ya podría ser específico, ¿sí? Podría yo tener alguna idea, ¿sí? De meterme un poco a las máquinas moleculares que tenemos nosotros en nuestro mismo organismo. Bien, otra reacción interesante que hablamos un poco en Orgánica 3 es la aminación reductiva de alfa-cetoácidos,
¿sí? Sabiendo que el organismo, pues, es su forma, ¿no? De convertir, em, digamos, grasas, ¿sí? A aminoácidos, ¿sí? Entonces, solo que acá, pues, obviamente el organismo lo hace mucho mejor, porque el organismo puede hacerlo de una forma, pues, un poquito más selectiva, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces aquí tenemos un exceso de antiomérico de hasta el 94%. Ahora, cinéticamente la reacción es bastante lenta. Entonces se puede mejorar un poquito la velocidad, ojo, la velocidad, no tanto el exceso en antiomérico, digamos, si yo coloco el catalítico en alguna proteína, ¿sí? Pero la enantioselectividad a veces es opuesta, ¿no? A veces, si ven acá, pues incrementamos la velocidad, pero no necesariamente la enantioselectividad pues nos ayuda, ¿sí? Entonces, pues de preferencia en algunos casos puede ser que este grupo R tenga que ser ramificado, o etcétera, ¿no? Entonces podemos adicionar diferentes metales, ¿sí? Que puedan incrementar dicha velocidad. Bien, entonces veamos algunas, ¿sí? Metaloenzimas hidrolíticas artificiales. Por ejemplo, tenemos acá un éster, ¿sí? Como sustrato. Y tenemos acá la velocidad de hidrólisis, ¿sí? Acá pensando un poco en el análogo natural, ¿sí? Vean que está en medio básico, ¿no? A más o menos temperatura ambiente, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una pequeña pregunta, ¿cómo podemos activar estos procesos? ¿Sí? Y pues un poco podría ser que actúe como ácido de Lewis, es decir, que actúe el metal, meter al metal ahí, ¿sí? Y que logre pegarse al carbonilo, ¿sí? Eso recuérdense que lo hace un mejor electrófilo al carbonilo. ¿Sí? Y entonces activamos nucleófilos también, podemos activar grupos salientes, ¿sí? Podemos hacer varias cosas. Entonces empezamos con los ácidos de Lewis, ya saben que lo que podemos hacer es meterle un metal, ¿sí? Y ya saben que acá en los derivados de ácido se aumenta la electrofilia. Y digamos acá, pues también puede ocurrir en algún ácido fosfórico. Recuérdense que nuestro organismo pues está lleno de esos ácidos, ¿sí? Entonces ya solo el medio básico pues solo reacciona, ¿sí? Y puede ser estabilizado, ¿no? Por estos mismos oxianiones. Entonces pensemos en cómo medir esa acidez, ¿no? De los metales. Entonces una forma podría ser qué tan ácido es el agua, ¿sí? Que se encuentra coordinada al metal. Entonces, digamos acá, tenemos diferentes sustratos, ¿no? Tenemos diferentes metales, ¿no? Y esto pues ya lo habíamos medio platicado, ¿sí? Entonces el agua tiene este pK, ¿sí? Y podríamos nosotros agregar digamos, una mejor, algo mucho más ácido, ¿sí? Entonces tendríamos una fuente de protones. Entonces podríamos aquí medir un poco cuál es el ácido, perdón, cuál es el metal que más me podría ayudar. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el zinc, ¿sí? Usando estos imidazoles, ¿no? De histidinas en diferentes enzimas, pues tenemos más o menos cuál sería la acidez, ¿no? Del zinc. Entonces acá vean, lo estamos mejorando, ¿sí? Y la idea es, bueno, entonces mientras menor sea el número de coordinación de un metal, será más o menos ácido. Entonces, obviamente va a ser más ácido, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos el número de coordinación, pues es 4, digamos, bueno, 5, y aquí es 4. Entonces veamos. Ah, ok, es más, ¿no? Vean acá, entonces tenemos un número de coordinación menor,
¿sí? Esto pues nos ayuda a predecir un poco cuál será nuestro mejor ácido de Lewis, ¿sí? Grupos electrón atractores, recuérdense que podría aumentar esa acidez, ¿sí? Del metal, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? Podría incrementarlo. Entonces, veamos un poquito para qué otras cosas, ¿verdad? Digamos, esto pues podría aumentarse de alguna otra forma. Vean acá, por ejemplo, tenemos al nitrilo, ¿sí? Sí tenemos al ácido conjugado o podríamos tener el ácido conjugado con metal. Vean, podríamos tener una imina también, ¿sí? Y esta pues también puede ser podemos tener un ácido conjugado y podríamos tener un ácido de Lewis conjugado con un metal. Entonces esto pues siempre nos ayuda, ¿verdad? En varias reacciones bioquímicas. Sí, ahí está, más o menos. Entonces, ¿cómo activamos grupos como nucleófilos? ¿Sí? Entonces, ahí pues también podríamos meterle un metal, ¿no? Y hacer que reaccionen, ¿no? Entonces, pensar un poco en el pKb, ¿sí? Del contraión, ¿no? Entonces, podría ser. Y activar grupos salientes, pues eso ya más o menos lo saben, ¿no? Hay grupos salientes de acuerdo a su acidez relativa, ¿verdad? Si son poco perdón, su basicidad relativa. Si son poco básicos, ¿sí? Entonces son mejores grupos salientes. ¿Sí? Entonces, digamos, algo pues, que se propone mucho es varios grupos salientes, pues protonarlos, ¿verdad? Para que así puedan salir como sus ácidos conjugados. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Que ustedes ya conocen. Entonces, tenemos algunos ejemplos usando protones. Ya saben que estos pues, son buenos grupos salientes. Pero también pensemos en usar metales, ¿sí? Entonces, esta pues funciona muy bien con metales, con excepción de las aminas, ¿no? Esa pues no funciona bien porque, digamos, la amina ya saben que se pega horrible a ¿sí? Y eso pues dificulta que quiera perder este protón, perdón, estos electrones y salga, ¿no? Salga con todos sus electrones, entonces no muy funciona, pero, y las aminas ya saben que son difíciles de hidrolizar, pero con ésteres y con ésteres de fosfato, ¿no? Ácidos nucleicos, ahí entre paréntesis, pues pueden funcionar bastante bien. Y tal vez una de las reacciones más estudiadas o que a mí más me apasionan a veces es la del piridoxal, sí es la vitamina B6. ¿Sí? Entonces, si ven esto es piridoxal, y la idea es que pues puede aquí tener una amina o puede tener un grupo aldehído. Entonces, en este caso, pues podemos pasar de un aminoácido a un oxoácido, por ejemplo, un alfa oxoácido. Y veamos acá, aquí podría ser interesante discutir un poco. Vean solo el piridoxal, ¿verdad? Vean, podemos tener diferentes velocidades relativas de acuerdo al grupo. Entonces, por ejemplo, acá el grupo R es el grupo este de acá, ¿sí? Entonces, pensemos, porque acá pues puede ser 1 y acá porque es 4 veces más, 9 veces más, 2.6 veces más, 6.4 veces más y 5.3 más. Entonces, y aquí 2.8, ¿verdad? Pensemos un poquito por qué. Aquí, pues una de las más básicas, digamos, si ven este segundo grupo, es bien parecido a este. ¿Cuál es la diferencia? Que logramos meterle nitrógeno, ¿sí? Al meterle nitrógeno a 3 carbonos, pues aumentamos la velocidad en 2. ¿Por qué? Porque puede ser que este grupo nitrógeno capte este protón, ¿sí? Hablando un poco de acidez, ¿sí? Y pueda tener y esto logre acercar un poco a este carbonilo. Además, puede ser que este se vuelva más nucleofílico, ¿sí? Y poder reaccionar de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, pues no pasa nada, porque no tiene nada? Vean, el nitrógeno aumenta bastante, es decir, si aquí hubiera un nitrógeno, como que un nitrógeno tiene que estar más cerca. Entonces, por eso, si ustedes ven, le cambian acá 2 carbonos en vez de 3,
y mejoran un montón. Inclusive vean, es el grupo con el cual tenemos la mayor velocidad. Ahora, podemos tener un anillo de imidazoles, ¿verdad? Y ahí tenemos los resultados, pues está bastante bien. Esta pues es una cuestión más de cercanía. Entonces veamos, usemos una cicloextrina, ¿verdad? ¿Por qué no? Y veamos qué sucede. Aquí tenemos siempre nuestro aminoácido que teníamos la vez anterior. Y vean, hicimos la reacción. Y vean acá, ya sabemos que el nitrógeno pues nos ayuda. Entonces acá metimos el nitrógeno de una forma más específica, ¿sí? Para que logre reaccionar acá. Digamos, logre alguna interacción aquí, perdón, disculpen eso. Y el aluminio pues consiga más o menos estabilizar el alpiridoxal. Veamos qué tanto aumentó. El rendimiento muy bajo, podríamos pensar el por qué, ¿sí? Piénsenlo ahora para esa reacción. ¿Sí? Entonces podemos usar liposomas, que podría ser algo interesante para nuestra siguiente clase, ¿verdad? Ya para como ir terminando un poco esta parte de enzimas, que los liposomas también son muy interesantes. ¿Sí? Entonces, pues es una reacción muy difícil, pero se logra, ¿no? Que es lo importante. Ahora bien, podemos tener también algunas reacciones, ¿sí? Que podamos tener, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la de esta glicina, ¿sí? Y podemos llegar a la serina, ¿sí? Vean. Y acá podemos llegar a otra serina, ¿sí? Entonces, podría ser interesante. Y esto, pues, al final es una como condensación aldólica, ¿no? Ya pensamos aquí en los sintones, ¿sí? Pensemos en los sintones, ¿no? Ya que aquí ya les dije algo, ¿no? Aldolasas, ¿no? De la condensación aldólica. Entonces, pensemos en qué sintones podrían ser, ¿sí? Pensemos en acá una condensación aldólica, ¿sí? Con este. Podría ser, ¿no? Pues bueno, aquí la reacción pues es condensación aldólica. Sintones, pues aquí podría ser formaldehído y aquí podría ser acetaldehído. ¿Sí lo ven? Y la idea es cómo lograrlo. Pensemos en el piridoxal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a nuestra glicina. Vean que la glicina ya se pega aquí y entonces aquí prácticamente es un poquito más ácido, ¿no? Y entonces ya podríamos tener el enol, ¿sí? Piensen en este ciclo catalítico. Y aquí ya sea formaldehído o acetaldehído, y entonces logramos la condensación aldólica. Ahora tendríamos una serina. Y prácticamente esa es la forma en que el organismo logra a veces a partir de aminoácidos más pequeños hacer aminoácidos que nosotros podamos ya consumir, ya podamos necesitar. Por eso, si se recuerdan, hay aminoácidos esenciales, los que podemos metabolizar, los que no podemos metabolizar, y los aminoácidos no esenciales. ¿Sí? Y tendríamos, digamos, esta glicina. Bien, y ya por último, pues podemos pensar en algunas modificaciones sintéticas a la vitamina B6. Sí, como ven, este es un mundo, ¿verdad? Para la síntesis de diferentes cosas, usando algo que el organismo usó desde principios del hombre, ¿no? O desde el principio de los organismos vivos. Entonces, vean, acá podemos tener otra condensación aldólica. Solo que si ven, tenemos un exceso enantiomérico. Si ustedes ven acá, tenemos un centro quiral, digamos, ¿sí? Y entonces podríamos tener o transformar eso a algo que sea quiral y que nos podría ayudar. Y si ven, tenemos dos centros quirales, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando ya de diastereoisomería. Veamos acá, vean, entonces todavía más como para obtener mejores resultados de exceso enantiomérico. Y vean, aquí podríamos tener diferentes enantiómeros dependiendo del pH. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, necesitamos la acidez para formar el enol, ¿sí? Y bueno, hasta ahí dejaría yo este video. Muchas gracias por sus vistas y no olviden que tenemos una pequeña tarea
y una pequeña discusión.